Volví a la oficina porque había olvidado los documentos del banco en mi escritorio. Eran casi las 8 de la noche y el edificio estaba prácticamente vacío. Pero al subir las escaleras, escuché voces familiares que me helaron la sangre. Mis propios hijos, Fernando y Carlos, estaban en mi oficina, hablando sobre expulsarme de la empresa que fundé hace 40 años. Mi nombre es Eugenia. Tengo 66 años. Y durante 4 décadas construí ladrillo por ladrillo una empresa de construcción que hoy vale millones. Comencé vendiendo materiales en un pequeño local mientras mis hijos eran bebés. Trabajaba 16 horas al día, cargaba sacos de cemento, negociaba con proveedores rudos que no respetaban a las mujeres y poco a poco fui ganando territorio en un mundo dominado por hombres. Siempre pensé que estaba construyendo algo para mi familia. Fernando, mi hijo mayor, se unió a la empresa hace 15 años después de estudiar administración. Carlos, el menor, llegó 5 años después con su título de ingeniero. Los formé personalmente, les enseñé cada secreto del negocio, cada contacto importante, cada estrategia que me había costado años perfeccionar. Mi rutina era perfecta y ordenada. Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana, revisaba todos los proyectos en curso, supervisaba las obras más importantes y terminaba el día organizando las tareas del siguiente. Los fines de semana los dedicaba a planificar nuevas expansiones, siempre pensando en el futuro de la empresa familiar. Fernando se había casado con Verónica hace 3 años, una mujer elegante que siempre me pareció demasiado interesada en los números de la empresa. Carlos seguía soltero, pero cada vez más ambicioso y menos respetuoso conmigo. Últimamente notaba que me excluían de algunas reuniones importantes, que susurraban cuando yo entraba a las salas, que tomaban decisiones sin consultarme. Esa noche, mientras me acercaba sigilosamente a la puerta de mi propia oficina, pude escuchar claramente la conspiración que cambiaría mi vida para siempre. Fernando hablaba con una frialdad que jamás había escuchado en la voz de mi hijo mayor. «Mamá ya está muy mayor para manejar una empresa de esta magnitud», decía con un tono calculador que me erizó la piel. «Los clientes empiezan a dudar de su capacidad y nosotros estamos perdiendo oportunidades importantes porque ella se aferra a métodos anticuados». Carlos, mi hijo menor, asentía con entusiasmo malsano. «Exactamente. Además, Verónica tiene razón cuando dice que necesitamos modernizar completamente la estructura directiva. Mamá no entiende las nuevas tecnologías, no sabe manejar las redes sociales para promocionar la empresa y, francamente, los inversores prefieren tratar con gente más joven». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Estos eran los hijos que había criado con tanto amor, a quienes había dado todo, por quienes había sacrificado mi juventud, trabajando como una esclava para construir un imperio que ellos ahora consideraban suyo por derecho divino. ¿Y cómo vamos a convencerla de que se retire? «Swing», preguntó Carlos con una sonrisa que pude imaginar perfectamente. Esa sonrisa falsa que ponía cuando quería conseguir algo. «Ya lo tengo todo planeado», respondió Fernando con una seguridad que me dio náuseas. «Mañana le enviaremos un mensaje conjunto diciéndole que prepare los papeles para transferir sus acciones. Le diremos que es lo mejor para todos, que ya cumplió su ciclo, que se merece disfrutar de su jubilación». «¿Y si se niega?» «Swing», insistió Carlos. «No se va a negar», replicó Fernando con una sonrisa que pude sentir desde mi escondite. «Porque también le diremos que si no acepta voluntariamente, encontraremos la manera de sacarla por incompetencia. Verónica ya habló con algunos abogados y aparentemente hay precedentes legales para casos como este.
Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. 40 años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir, de problemas resueltos, de crisis superadas. Y ahora mis propios hijos me consideraban un estorbo que había que eliminar. «Perfecto», murmuró Carlos. «Entonces mañana mismo le mandamos el mensaje. Prepárate para firmar tu salida, así de directo. Ya es hora de que entendiera quiénes mandan realmente en esta empresa». Me alejé de la puerta con las piernas temblorosas. Bajé las escaleras como una sonámbula y salí del edificio sintiendo que mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. Pero mientras caminaba hacia mi auto, una extraña sensación de calma comenzó a invadir mi pecho. Durante 40 años, mi vida había sido un modelo de perfección y estabilidad que muchas mujeres envidiaban. Me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Preparaba café en mi cocina impecable. Revisaba los periódicos económicos mientras desayunaba tostadas con mermelada casera que hacía los domingos. Mi rutina era sagrada, mi disciplina inquebrantable. Vivía en una casa espaciosa que había comprado con el primer gran contrato de la empresa, cuando Fernando tenía apenas 12 años y Carlos 8. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle había sido elegido pensando en crear un hogar cálido para mis hijos. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, graduaciones, cumpleaños, vacaciones en la playa, momentos que creí eternos. Mi dormitorio principal tenía una vista hermosa al jardín que cuidaba personalmente cada fin de semana. Plantaba rosas rojas, cuidaba los geranios, podaba los arbustos con mis propias manos. Era mi momento de paz, mi conexión con algo puro y auténtico en medio del mundo feroz de los negocios. Los vecinos me respetaban profundamente. Doña Eugenia, la empresaria exitosa, la mujer que había logrado triunfar en un mundo de hombres sin perder su feminidad ni su elegancia. Siempre vestía trajes sastre perfectamente planchados, alternando entre colores discretos que proyectaran seriedad y autoridad. Mi cabello, ya completamente plateado, lo mantenía siempre recogido en un moño impecable. En la empresa tenía una reputación envidiable. Los empleados me llamaban respetuosamente «Señora Eugenia» y acudían a mí para resolver los problemas más complicados. Conocía por nombre a cada trabajador, sabía de sus familias, sus necesidades, sus sueños. Había ayudado a varios a comprar sus casas, había pagado operaciones médicas urgentes, había sido madrina de bodas y bautizos. Mi escritorio estaba siempre ordenado, con 3 bandejas meticulosamente etiquetadas: urgente, pendiente y revisado. Tenía fotografías de mis hijos en marcos elegantes, diplomas y reconocimientos colgados estratégicamente en las paredes, y una pequeña planta de jade que cuidaba como si fuera un tesoro. Las reuniones de directorio se realizaban todos los lunes a las 9 de la mañana en la sala de juntas que había decorado personalmente. Mesa de madera maciza, sillas de cuero genuino y una cafetera italiana que preparaba el mejor café de toda la oficina. Era mi reino, mi territorio conquistado, a base de inteligencia y perseverancia. Durante años, había mantenido relaciones comerciales sólidas con los proveedores más importantes de la ciudad. Me conocían como una mujer de palabra, alguien que cumplía sus compromisos religiosamente y que jamás intentaba regatear de manera deshonesta. Mi reputación era mi carta de presentación más valiosa. Los fines de semana seguía una rutina relajante pero productiva. Sábados por la mañana visitaba las obras en progreso. Verificaba personalmente que todo marchara según los planos. Por las tardes me reunía con Ana, mi contadora y amiga de confianza desde hace 20 años, para revisar los números y planificar las estrategias de la semana siguiente.
Ana era una mujer menuda, de 52 años, con una precisión matemática que me tranquilizaba profundamente. Nos habíamos conocido cuando ella trabajaba en un banco pequeño y yo necesitaba un préstamo para expandir el negocio. Desde entonces, había sido mi mano derecha en todos los aspectos financieros de la empresa. Los domingos eran sagrados. Después de misa, preparaba almuerzos familiares extraordinarios, cocina tradicional, mesa puesta con vajilla fina, flores frescas del jardín. Fernando llegaba con Verónica, Carlos venía con alguna novia ocasional, y durante 3 horas fingíamos ser la familia perfecta que yo creía que éramos. Verónica siempre llegaba impecablemente vestida, con vestidos rojos o verdes que resaltaban su figura esbelta. Hablaba poco durante las comidas, pero yo notaba cómo observaba todo con ojos calculadores. Los cuadros caros, los muebles antiguos, la platería heredada de mi madre. Ahora entendía que estaba evaluando su futura herencia. Mi vida social era moderada, pero satisfactoria. Pertenecía al club de empresarios de la ciudad, donde ocasionalmente daba charlas sobre liderazgo femenino. También participaba en una asociación de mujeres emprendedoras que se reunía mensualmente para intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente. Tenía una empleada doméstica, Claudia, que venía 3 veces por semana para ayudar con la limpieza profunda. Era una mujer discreta y eficiente, que conocía perfectamente mis gustos y manías. Siempre dejaba la casa impecable, con ese aroma a limpio y orden que tanto me tranquilizaba. Mi armario era un reflejo de mi personalidad, organizado, elegante, funcional. Trajes para el trabajo, vestidos discretos para eventos sociales, ropa cómoda para los fines de semana en casa. Cada prenda tenía su lugar específico, cada zapato su caja etiquetada. Por las noches, antes de dormir, tenía el hábito de revisar los estados financieros de la empresa en mi iPad. Era mi momento de conexión íntima con el negocio que tanto amaba, mi manera de asegurarme de que todo funcionara perfectamente. Luego leí algunas páginas de novelas románticas, mi pequeño placer culpable después de días intensos de trabajo. Esta vida ordenada, esta rutina perfecta, esta estabilidad que había construido con tanto esfuerzo, ahora se tambaleaba peligrosamente después de escuchar la traición de mis propios hijos. Al día siguiente, mientras revisaba contratos en mi oficina, el teléfono vibró con un mensaje que me heló la sangre. Era de Fernando, pero claramente redactado por los 2 hermanos. «Mamá, necesitamos hablar urgentemente sobre tu futuro en la empresa. Prepárate para firmar los documentos de transferencia. Es lo mejor para todos. Reunión mañana a las 10». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo cada palabra era una puñalada directa al corazón. La frialdad del texto, la ausencia total de cariño o respeto, la manera tan calculada de comunicar algo tan devastador. Respondí simplemente, «Entendido». Pero por dentro se desató una tormenta de emociones que jamás había experimentado. Esa tarde, después de que todos los empleados se marcharan, me quedé sola en la oficina que había sido mi santuario durante décadas. Caminé lentamente hacia el archivo personal donde guardaba documentos importantes y saqué una carpeta que no había tocado en años. Contenía papeles de los primeros días de la empresa, fotografías de las primeras obras, recortes de periódicos que mencionaban mis logros. Encontré una fotografía que me partió el alma. Fernando y Carlos, de 15 y 11 años respectivamente, posando orgullosos junto a mí en la inauguración de nuestro primer edificio comercial importante. Sus sonrisas eran genuinas. Sus ojos brillaban de admiración hacia su madre. Fernando tenía su brazo alrededor de mi cintura
y Carlos sostenía un cartel que él mismo había hecho. Mi mamá es la mejor constructora del mundo. ¿En qué momento exacto se había roto ese amor? Cuando comenzaron a verme como un obstáculo, en lugar de como la mujer que les había dado todo. Me senté en mi silla ejecutiva, esa silla que había elegido cuidadosamente hace 10 años pensando que la usaría hasta mi retiro voluntario. Y comencé a recordar señales que había ignorado deliberadamente. 3 meses atrás, durante una reunión con clientes importantes, Fernando me había interrumpido de manera irrespetuosa cuando yo explicaba los detalles técnicos de un proyecto. «Mamá, déjame manejar esto», había dicho con una sonrisa forzada, como si yo fuera una anciana senil, incapaz de sostener una conversación profesional. Los clientes habían notado la tensión, y yo había fingido que todo estaba bien. Carlos había comenzado a llegar tarde a las reuniones matutinas, alegando que las juntas tan temprano son contraproducentes para la creatividad. Cuando yo insistía en mantener los horarios establecidos, él ponía los ojos en blanco y murmuraba comentarios sarcásticos que pretendían sonar graciosos, pero que en realidad eran profundamente irrespetuosos. Verónica Feliakitasetixets había empezado a hacer sugerencias cada vez más atrevidas sobre modernizar la imagen de la empresa. Propuso cambiar el logo que yo había diseñado personalmente, contratar una agencia de publicidad para rejuvenecer la marca y trasladar las oficinas a un edificio más moderno en el centro comercial. Cada sugerencia era un ataque directo a mi legado. Recordé también las conversaciones telefónicas que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a las oficinas de mis hijos. Las miradas cómplices que intercambiaban durante las reuniones familiares. Las veces que habían olvidado invitarme hasta almuerzos de negocios importantes, alegando después que se les había pasado por alto. Pero la señal más clara había sido el cambio en el trato de los empleados. Algunos trabajadores veteranos que siempre me habían mostrado respeto absoluto comenzaron a dirigirse primero a Fernando o Carlos cuando necesitaban autorizaciones. Era como si hubieran recibido instrucciones sutiles de que el poder real ya no residía en mi escritorio. Ana, mi contadora de confianza, había mencionado vagamente hace 2 semanas que Fernando le había pedido algunos reportes financieros para un análisis estratégico. Cuando yo le pregunté detalles, ella se mostró evasiva, lo cual era muy extraño en una mujer tan directa y transparente como Ana. Ahora entendía que mis propios hijos estaban investigando las finanzas de la empresa para planificar mejor mi expulsión. También recordé una conversación que había escuchado parcialmente entre Verónica y una amiga durante la última reunión familiar. Verónica había dicho algo sobre esperar el momento adecuado y tener paciencia, porque estas cosas toman tiempo. En ese momento pensé que hablaba de planes personales con Fernando, pero ahora comprendía que se refería a los planes para sacarme de la empresa. La humillación más grande había ocurrido hacía apenas una semana. Durante una presentación importante ante inversionistas extranjeros, Carlos me había corregido públicamente cuando yo mencioné algunos datos técnicos. «Mamá, creo que te confundiste con las cifras del año pasado», había dicho con una sonrisa condescendiente que había hecho reír incómodamente a los presentes. Yo había verificado esos números 3 veces antes de la reunión y estaban perfectamente correctos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa después de descubrir la conspiración, sentí una mezcla extraña de dolor profundo y clarity repentina. El dolor era obvio. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero la clarity era algo nuevo, algo poderoso que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo,
Veía la situación con una objetividad fría y calculadora. No era solo que mis hijos quisieran mi puesto, era que me consideraban completamente descartable, un estorbo senil que debía ser removido con la menor resistencia posible. Habían subestimado completamente mi inteligencia, mi capacidad de reacción y mi instinto de supervivencia. Mientras preparaba mi cena en la cocina silenciosa de mi casa, una sonrisa extraña comenzó a formarse en mis labios. Fernando y Carlos creían que tenían todo bajo control, que su madre era una mujer débil y manipulable que aceptaría su destino sin resistencia. Pero ellos habían olvidado algo fundamental. Yo no había construido un imperio empresarial siendo débil o ingenua. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, sentada en mi cama, mirando las fotografías familiares que adornaban mi mesita de noche. Cada imagen me parecía ahora una mentira, una representación falsa de lo que creí que era mi familia. Fernando abrazándome en su graduación universitaria, Carlos besando mi mejilla en mi cumpleaños número 60, Verónica sonriendo en su boda mientras yo sostenía su ramo de flores. ¿Había sido toda una actuación? ¿Cuántos años llevaban fingiendo amor y respeto hacia mí? La pregunta que más me torturaba era si alguna vez me habían amado realmente, o si desde el principio había sido solo la gallina de los huevos de oro que mantenía su estilo de vida cómodo. Recordé vívidamente el día que Fernando me pidió trabajo en la empresa. Tenía 25 años, acababa de terminar su carrera en administración, y llegó a mi oficina con un currículum impecable y una sonrisa que derretía corazones. «Mamá, quiero aprender todo de ti», me había dicho con los ojos brillantes. «Quiero ser digno de heredar lo que has construido». Yo había llorado de emoción esa noche. Finalmente, uno de mis hijos mostraba interés genuino en la empresa que había sido mi vida entera. Le di el mejor escritorio disponible. Le asigné los proyectos más interesantes. Lo presenté orgullosamente a todos mis contactos importantes como mi hijo mayor, el futuro de la empresa. Carlos había llegado 5 años después con un discurso similar. «Mamá, Fernando me ha contado lo increíble que es trabajar contigo. Yo también quiero ser parte de esto. Quiero que estemos unidos como familia en los negocios». Sus palabras habían sonado tan sinceras, tan llenas de admiración filial. Ahora me preguntaba si esas declaraciones de amor habían sido estrategias cuidadosamente planeadas. Habían calculado desde el principio que la manera más fácil de apoderarse de mi empresa era fingir devoción y esperar pacientemente a que yo bajara la guardia. La traición se sentía como un veneno corriendo por mis venas. Había sacrificado tantas cosas por ellos. Rechacé invitaciones a viajes románticos porque prefería quedarme trabajando para asegurar su futuro. Decliné oportunidades de expandir el negocio a otras ciudades porque no quería alejarme de mis hijos. Había vivido como una monja durante años, dedicando cada momento libre a construir algo que ellos pudieran heredar con orgullo. Recordé las noches que pasé en vela cuando Fernando tuvo problemas económicos durante sus primeros años de matrimonio. Yo había pagado discretamente el enganche de su casa, había cubierto los gastos de su luna de miel europea, había financiado el auto de lujo que Verónica insistía en conducir. Nunca les cobré nada, nunca les hice sentir que me debían favores. Era mi hijo y yo quería que fuera feliz. Con Carlos había sido igual. Cuando decidió estudiar una maestría en ingeniería, yo cubrí todos los gastos sin que él me lo pidiera. Cuando quiso viajar por Europa para encontrarse a sí mismo, le financié 6 meses de aventuras sin reproches. Cuando comenzó a salir con mujeres caras que lo llevaban a restaurantes exclusivos,
Yo aumenté su salario para que no se sintiera inferior económicamente. ¿Había sido mi generosidad la que los convirtió en estas criaturas ingratas? Al darles todo sin que se esforzaran por conseguirlo, había creado monstruos que me veían como una fuente inagotable de recursos, en lugar de como su madre. También comencé a analizar el papel de Verónica en esta conspiración. Desde el momento en que Fernando me la presentó, algo en sus ojos me había incomodado. Era hermosa, elegante, educada, pero había una frialdad calculadora en su manera de evaluar todo. Durante las cenas familiares, yo la había sorprendido varias veces mirando los cuadros caros, los muebles antiguos, los objetos de valor con una expresión que ahora identificaba claramente como codicia. Verónica había comenzado a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre las finanzas de la empresa. Señora Eugenia, ¿cuántos empleados tiene la empresa actualmente? ¿Qué tan rentables son los contratos gubernamentales? ¿Verdad que el mercado inmobiliario está muy boyante ahora? Yo había interpretado estas preguntas como interés genuino en el negocio familiar, pero ahora entendía que estaba haciendo un análisis detallado de lo que pronto consideraría su patrimonio. La noche anterior, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, había recordado una conversación que escuché entre Verónica y su hermana durante una reunión familiar. Verónica había dicho: Fernando es muy inteligente, pero a veces es demasiado sentimental con su madre. Yo le digo que en los negocios no puede haber sentimientos, que hay que ser pragmático. En ese momento no le di importancia, pero ahora entendía que estaba presionando a mi hijo para que fuera más despiadado conmigo. ¿Había sido Verónica la arquitecta intelectual de esta traición? ¿Había manipulado a Fernando para que viera a su propia madre como un obstáculo para su prosperidad? La idea me llenaba de una rabia fría y controlada que no había sentido jamás. Pero lo que más me dolía era imaginar las conversaciones íntimas entre mis hijos. Se reían de mí cuando llegaban a sus casas, imitaban mis gestos, se burlaban de mis métodos anticuados, planeaban estrategias para acelerar mi salida. Carlos le contaba a Fernando los errores que yo cometía, y Fernando se los contaba a Verónica para que ella los usara como munición en su campaña para convencerlo de que yo era una carga. La sensación de haber sido una idiota ingenua me quemaba por dentro. Yo, que había sobrevivido en el mundo despiadado de la construcción, que había enfrentado a contratistas corruptos y funcionarios venales, que había navegado crisis económicas y competencia feroz, había sido completamente ciega ante la traición que se gestaba en mi propia familia. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas en la soledad de mi dormitorio, algo más comenzó a crecer en mi pecho. Una determinación fiera, una claridad mental que no había experimentado en años. Mis hijos habían cometido el error fatal de subestimarme. Creían que era una mujer débil, sentimental, fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Al día siguiente fingí que todo estaba perfectamente normal. Llegué a la oficina a mi hora habitual. Saludé a los empleados con mi sonrisa de siempre y me senté en mi escritorio como si no hubiera escuchado la conspiración que cambiaría mi vida para siempre. Pero por dentro, mi mente trabajaba como una máquina calculadora, evaluando cada movimiento que haría en los próximos días. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana. A las 9:30, Fernando y Carlos llegaron juntos, acompañados por Verónica, quien llevaba un vestido rojo elegante que probablemente había elegido para proyectar autoridad. También los acompañaba Roberto, el abogado de la familia, un hombre delgado de 50 años que siempre me había parecido más leal al dinero que a la justicia.
Cuando entraron a mi oficina, pude sentir la tensión eléctrica en el aire. Fernando intentaba mantener una expresión seria pero comprensiva, como si fuera a darme una mala noticia médica. Carlos lucía incómodo, evitando hacer contacto visual conmigo. Verónica, por el contrario, me observaba con una frialdad que ya no se molestaba en ocultar. «Mamá», comenzó Fernando con una voz artificialmente suave. «Sabemos que esto va a ser difícil de escuchar, pero creemos que ha llegado el momento de que consideres retirarte de la dirección activa de la empresa». Yo mantuve una expresión completamente neutra, como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo. «Continúa», dije simplemente. Carlos se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar. «Lo que Fernando quiere decir es que la empresa necesita una renovación generacional. Los clientes modernos esperan tratar con ejecutivos más jóvenes, más conectados con las nuevas tecnologías». Verónica decidió ser más directa. «Señora Eugenia, con todo respeto, los tiempos han cambiado. La industria de la construcción ahora requiere estrategias digitales, marketing en redes sociales, métodos de gestión que francamente…» Se detuvo, fingiendo buscar palabras diplomáticas, «que requieren una perspectiva más contemporánea». Roberto abrió su portafolio y sacó unos documentos preparados meticulosamente. «Hemos preparado una propuesta de transición muy generosa», dijo con su voz profesional. «Usted mantendría un título honorario como fundadora emérita, recibiría una pensión mensual considerable y conservaría algunos beneficios ejecutivos». Los observé a todos con una calma que los desconcertó visiblemente. Fernando esperaba lágrimas, súplicas, resistencia emocional. Carlos anticipaba gritos y reproches. Verónica probablemente se había preparado para una confrontación dramática. Pero yo simplemente asentí pensativa, como si estuviera evaluando una propuesta de negocios cualquiera. «Entiendo», dije finalmente. «¿Y cuál sería el cronograma de esta transición?». La pregunta los tomó por sorpresa. Fernando intercambió una mirada rápida con Carlos antes de responder. «Bueno, pensamos que un mes sería suficiente para hacer la transferencia ordenada de responsabilidades». «¿Un mes?», repetí lentamente. «¿Y quién asumiría la dirección general?». «¿Yo?», respondió Fernando con una seguridad que me dio náuseas. Carlos se haría cargo de la parte técnica y Verónica nos ayudaría con la modernización de la imagen corporativa. Ahí estaba, el plan completo sobre la mesa. No solo querían expulsarme, sino que ya habían distribuido mis responsabilidades entre ellos como buitres devorando un cadáver. Verónica, que nunca había trabajado un día en construcción, se vería a sí misma dirigiendo la imagen de la empresa que yo había construido con 40 años de sudor y sacrificio. ¿Puedo ver los documentos? «Component placement», pregunté con una tranquilidad que claramente los inquietó. Roberto me pasó los papeles con una sonrisa profesional que no llegaba así a sus ojos. Mientras fingía revisar las cláusulas, mi mente trabajaba ferozmente en un plan completamente diferente. Durante años, había mantenido contactos estratégicos que ellos desconocían. Había construido relaciones de confianza con competidores, proveedores y funcionarios gubernamentales que respetaban mi palabra por encima de todo. «Necesito pensarlo», dije finalmente, devolviendo los documentos. «Es una decisión muy importante». Fernando se inclinó hacia adelante y por un momento vi al niño que había sido, al hijo que solía pedirme consejos para todo. «Mamá, sabemos que es difícil, pero realmente creemos que es lo mejor para todos. Tú podrás disfrutar de tu jubilación, viajar, descansar después de tantos años de trabajo». La ironía era brutal.
El mismo hijo que me había dicho, quiero aprender todo de ti, ahora me sugería que me fuera a descansar como una anciana inútil. Pero mantuve mi máscara de serenidad. Dame una semana para considerarlo, dije. Es justo, ¿no te parece? Carlos pareció aliviado de que no hubiera habido drama. Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Verónica, sin embargo, me observaba con sospecha. Sus ojos calculadores habían detectado algo en mi tranquilidad que no le gustaba. Era más inteligente que mis hijos y probablemente intuía que mi reacción pacífica no era natural. Después de que se marcharon, me quedé sola en mi oficina y por primera vez en días sonreí genuinamente. Ellos habían mostrado todas sus cartas, habían revelado completamente sus intenciones y ahora yo tenía la información que necesitaba para planificar mi respuesta. Tomé mi teléfono personal y marqué el número de Ana, mi contadora de confianza. Ana, necesito verte urgentemente, pero no aquí en la oficina. ¿Puedes venir a mi casa esta noche a las 8? Por supuesto, Eugenia. ¿Está todo bien? Todo está perfectamente bien, respondí con una sonrisa que ella no podía ver. De hecho, creo que todo está a punto de mejorar considerablemente. Esa noche, Ana llegó a mi casa puntualmente a las 8. Mi amiga y contadora lucía preocupada cuando abrí la puerta, probablemente esperando alguna crisis empresarial. Pero cuando me vio sonreír con una tranquilidad extraña, su expresión se llenó de curiosidad. Eugenia, ¿qué está pasando? Tu llamada me tenía intrigada, dijo mientras se sentaba en mi sala, aceptando la taza de café que le ofrecí. Le conté todo. Desde la conversación que había escuchado por casualidad hasta la reunión de esa mañana, donde mis hijos me habían presentado formalmente su plan para expulsarme. Ana me escuchó en silencio y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al horror y finalmente a una indignación feroz. No puedo creerlo. Component Placement explotó cuando terminé mi relato. Esos ingratos. Después de todo lo que has hecho por ellos. Eugenia, esto es traición pura. Exactamente, respondí con una calma que la sorprendió. Pero ahora necesito tu ayuda para algo muy específico. Ana, quiero que revises discretamente todos los movimientos financieros de Fernando y Carlos en los últimos 6 meses. Especialmente sus gastos personales, sus cuentas bancarias, cualquier transacción inusual. Ana me miró con sus ojos inteligentes entrecerrados. ¿Sospechas algo en particular? Sospecho muchas cosas, respondí. También quiero que investigues a Verónica, su situación financiera, sus deudas, sus antecedentes crediticios. Tengo la intuición de que hay más en esta historia de lo que aparenta. Mi contadora asintió con determinación. Te ayudo en todo lo que necesites. Esta traición me indigna tanto como a ti. Al día siguiente, mientras Ana comenzaba su investigación silenciosa, yo puse en marcha mi propio plan. Mi primera llamada fue a Jorge, un empresario de la competencia que había sido mi rival durante años, pero que siempre había mantenido una relación de respeto profesional conmigo. Jorge, soy Eugenia. Necesito hablar contigo de un asunto muy confidencial. ¿Podemos vernos para almorzar? Por supuesto, Eugenia. ¿Está todo bien? Digamos que estoy considerando algunas opciones estratégicas para mi empresa. Respondí cuidadosamente. Nos encontramos en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. Jorge, un hombre de 60 años con cabello gris y ojos astutos, me escuchó con creciente interés mientras le explicaba que estaba evaluando la posibilidad de vender mi participación mayoritaria en la empresa. ¿60%? Fingió con los ojos brillantes. Eugenia, eso te daría el control total a quien lo compre.
Exactamente. Sonreí. Y estoy buscando a que es alguien que valore realmente lo que he construido. Alguien que entienda el mercado y que tenga la experiencia para manejar una operación de esta magnitud. Jorge se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Cuál sería tu precio? Le mencioné una cifra que lo hizo silbar de admiración. Era un precio justo, pero también lo suficientemente atractivo como para garantizar una venta rápida. Si estás realmente interesado, continué, necesitaríamos mover esto muy discretamente y muy rápido. ¿Qué tan rápido? 3 días máximo. Respondí, y absoluta confidencialidad hasta que la transacción esté completada. Jorge extendió su mano. Eugenia, siempre he admirado tu empresa. Será un honor continuar tu legado. Mientras tanto, Ana había estado trabajando como una detective profesional. Esa noche me llamó con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Eugenia, encontré algo muy interesante sobre Verónica, me dijo con voz tensa. Tiene deudas de juego por una cantidad enormous. Ha estado apostando en casinos online y debe aproximadamente 200.000 pesos. Mi corazón se aceleró. ¿Más detalles? También descubrí que Fernando Asés se ha estado retirando cantidades inusuales de su cuenta personal. Transferencias grandes a una cuenta que no pude rastrear completamente, pero que sospecho está relacionada con los acreedores de Verónica. ¿Y Carlos? Carlos es más complicado. No tiene deudas, pero he notado que hasta ha estado consultando con otros abogados diferentes a Roberto. Parece estar preparándose legalmente para algo. La imagen se volvía más clara. Verónica había manipulado a Fernando para acelerar mi salida porque necesitaba dinero, urgentemente, para pagar sus deudas de juego. Carlos, probablemente, estaba asegurándose de que el golpe fuera legalmente sólido para evitar futuras complicaciones. Ana, hay algo más que necesito que hagas, le dije. Quiero que revises todos los documentos que Fernando ha solicitado últimamente. Contratos, estados financieros, cualquier cosa que haya pedido ver. Ya lo hice, respondió con una sonrisa que pude sentir a través del teléfono. Fernando ha estado copiando documentos confidenciales. Tengo evidencia de que sacó fotocopias de contratos con clientes importantes, reportes financieros detallados y hasta los contactos de nuestros proveedores principales. ¿Estás segura? Completamente. Tengo las fechas, las horas y hasta las páginas específicas que copió. Es como si estuviera preparándose para manejar la empresa o para vendernos a la competencia. Esa información fue la pieza final del rompecabezas. Mis hijos no solo querían expulsarme, habían estado preparándose meticulosamente para tomar control total de la empresa, probablemente con planes de vender información confidencial o incluso vender la empresa completa una vez que me sacaran del camino. Ana, le dije con una determinación férrea, mañana vamos a dar el golpe definitivo. Quiero que prepares todos los documentos de venta de mi 60% a Jorge. Y quiero que tengas lista toda la evidencia de lo que Fernando y Carlos han estado haciendo. ¿Vas a vender realmente? Voy a vender antes de que ellos puedan siquiera parpadear, respondí. Y cuando se den cuenta de lo que pasó, ya será demasiado tarde. El plan estaba perfectamente orquestado. Jorge tendría el control mayoritario de la empresa. Fernando y Carlos quedarían como empleados bajo el mando de un jefe que no tenía ninguna obligación emocional hacia ellos. Y yo saldría con una fortuna que me permitiría empezar de nuevo, sin la carga de hijos ingratos. Al tercer día, mientras Fernando y Carlos creían que yo seguía considerando su propuesta de jubilación, los documentos de venta ya estaban firmados y registrados legalmente.
Jorge ahora era propietario del 60% de la empresa que yo había construido durante 40 años. La transacción se había completado a las 3 de la tarde y, según nuestro acuerdo, él esperarían hasta las 6 de la tarde para hacer el anuncio oficial. Decidí confrontar a mis hijos directamente antes de que se enteraran por otras fuentes. Los cité en mi oficina que era hasta las 5 de la tarde bajo el pretexto de darles mi respuesta final sobre su propuesta. Llegaron puntuales, acompañados nuevamente por Verónica, quien lucía particularmente ansiosa. Probablemente sus acreedores la estaban presionando más cada día. «Bueno, mamá», dijo Fernando con una sonrisa condescendiente. «Esperamos que hayas tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre nuestra propuesta». «Oh, sí», respondí con una tranquilidad que los desconcertó. «He reflexionado mucho. De hecho, he tomado una decisión muy importante sobre el futuro de la empresa». Carlos se acomodó en su silla, claramente aliviado de que finalmente fuera a capitular. «Sabíamos que entenderías que es lo mejor para todos». «Tienes razón», sonreí. «Es absolutamente lo mejor para todos. Por eso esta tarde vendí mi 60% de participación en la empresa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía cortar con un cuchillo. Fernando me miró como si hubierais hablado en un idioma extranjero. Carlos parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información que su cerebro no podía comprender. Verónica se puso completamente pálida. ¿Qué dijiste?» Drenia, tartamudeó Fernando. «Vendí mis acciones», repetí con una sonrisa dulce. «Como ustedes me sugirieron que me retirara, decidí hacerlo completamente. Jorge será el nuevo propietario mayoritario de la empresa a partir de mañana». Carlos se puso de pie bruscamente, tirando su silla. «No puedes haber hecho eso. No sin consultarnos». «¿Consultarlos?» Drenia, me reí genuinamente. «¿Cómo ustedes me consultaron antes de planear mi expulsión? ¿Cómo me consultaron antes de preparar documentos legales para forzar mi salida? ¿Cómo me consultaron antes de decidir que yo era un estorbo senil?» Fernando tenía la cara roja de ira y desesperación. «Mamá, esa empresa es nuestro patrimonio familiar. No tenías derecho a venderla». «¿Nuestro patrimonio?» Swing me levanté lentamente, dejando que toda mi indignación contenida finalmente saliera a la superficie. ¿Nuestro? Yo construí esa empresa ladrillo por ladrillo mientras ustedes eran niños. Trabajé 16 horas diarias, enfrenté humillaciones, rechazos, crisis económicas. ¿Dónde estaban ustedes entonces? Verónica finalmente encontró su voz, pero sonaba desesperada. «Señora Eugenia, esto es venganza. Esto va a destruir el futuro de Fernando, de todos nosotros». «¿Venganza?» Drenia, la miré directamente a los ojos. «No, querida Verónica, esto es justicia. Y hablando de destruir futuros, ¿no deberías estar más preocupada por pagar tus deudas de juego?» Verónica se puso completamente blanca. Fernando la miró confundido. ¿De qué está hablando? «Tu esposa debe aproximadamente 200.000 pesos en casinos online», continué implacablemente. «Y tú, Fernando, has estado usando dinero de tu cuenta personal para ayudarla. ¿Creían que no me iba a enterar?» Carlos intervino con voz temblorosa. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos negociar con Jorge, explicarle la situación». «¿Negociar qué exactamente?», Drenia, pregunté con frialdad. ¿Que ustedes planearon traicionarme? ¿Que Fernando ha estado copiando documentos confidenciales de la empresa? ¿Que Carlos consultó con abogados para asegurarse de que el golpe fuera legalmente sólido? Los dos hermanos se miraron con horror. Habían sido completamente descubiertos. En ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Era Jorge,
cumpliendo perfectamente su parte del plan. Eugenia, acabamos de hacer el anuncio oficial. Los empleados ya están enterados del cambio de propiedad. Perfecto, respondí, manteniendo contacto visual con mis hijos. ¿Alguna reacción particular? Bueno, algunos están sorprendidos, pero la mayoría parece aliviada. Aparentemente había rumores de que Fernando y Carlos no eran muy populares entre el personal veterano. Colgué el teléfono y observé las caras devastadas de mis hijos. Fernando tenía lágrimas en los ojos, pero ya no de tristeza, sino de ira impotente. Carlos se había sentado nuevamente, con la cabeza entre las manos. Verónica miraba el piso, probablemente calculando cómo ibas a explicarle a sus acreedores que su plan había fracasado espectacularmente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Les dije con una voz que mezclaba dolor y triunfo, que si hubieran venido a mí con honestidad, si me hubieran dicho que querían más responsabilidades, que tenían ideas nuevas, si me hubieran tratado con respeto, yo habría estado dispuesta a escuchar. Incluso habría considerado una transición gradual. Fernando alzó la vista y por un momento vi al niño que había sido. «¡Mamá! ¡Nosotros!». Pero no, lo interrumpí. Ustedes decidieron que era más fácil manipularme, traicionarme, tratarme como si fuera una anciana senil que podían descartar cuando fuera conveniente. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ana. Eugenia, han llegado 47 llamadas perdidas para Fernando y Carlos. Clientes, proveedores, empleados. Todo el mundo quiere saber qué está pasando. Diles que sus nuevos jefes los atenderán mañana, respondí, sonriendo a mis hijos. Si Jorge decide mantenerlos como empleados, claro está. La realidad de su nueva situación finalmente los golpeó. Ya no eran los herederos del imperio familiar. Ahora eran simplemente empleados cuyo futuro dependía de la benevolencia de un hombre que no les debía absolutamente nada. Esa noche, mientras Fernando y Carlos trataban desesperadamente de contactar abogados y buscar maneras de revertir la venta, una llamada inesperada cambió completamente el panorama de toda la situación. Era Claudia, mi empleada doméstica, quien sonaba extremadamente nerviosa al teléfono. «Señora Eugenia, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre el señor Carlos y hay algo que creo que debe saber». «¿Qué pasa, Claudia?» «Prefiero no hablar por teléfono. ¿Puedo ir a su casa? Es muy importante». Claudia llegó una hora después, visiblemente agitada. Se sentó en mi sala con las manos temblorosas y comenzó a contarme algo que me heló la sangre. «Señora Eugenia, hace 3 meses, mientras limpiaba la oficina del señor Carlos, accidentalmente escuché una conversación telefónica que no debía escuchar. Él estaba hablando con una mujer que no era de la familia». «¿Qué tipo de conversación?» Él le decía que pronto tendría acceso total a las finanzas de la empresa porque usted ibas así a salir. Pero lo más terrible es lo que la mujer le respondió. Claudia hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. La mujer le dijo que ella también había estado esperando ese momento porque tenía planes específicos para nuestra empresa una vez que usted estuviera fuera. «Señora Eugenia, creo que el señor Carlos tiene una socia secreta que también está involucrada en todo esto». Mi sangre se congeló. No solo mis hijos me habían traicionado, sino que Carlos había estado planeando esto con alguien externo a la familia. «¿Escuchaste el nombre de esa mujer?» «Se llama Ana», respondió Claudia. Y entonces mi mundo se derrumbó por segunda vez. «¿Ana?», repetí, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. «Sí, señora. Y por la manera en que hablaban,
Parecía que se conocían muy íntimamente. El señor Carlos le decía mi amor y hablaban de planes futuros juntos. Ana, mi contadora de confianza, mi amiga de 20 años, la mujer a quien le había confiado todos mis secretos financieros, todos mis miedos sobre mis hijos, todos mis planes de venganza. La mujer que tenía acceso completo a todas las cuentas de la empresa, que conocía cada movimiento financiero, cada contacto importante. Claudia, ¿estás absolutamente segura de que era Ana? Completamente segura, señora. Incluso la escuché mencionar algo sobre los documentos que ya tengo preparados y los contactos bancarios que usted me pidió investigar. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Ana no había estado ayudándome a investigar a mis hijos. Había estado trabajando con Carlos desde el principio. Toda la información que me había dado sobre las deudas de Verónica, sobre los movimientos financieros de Fernando, probablemente era cierta, pero Ana la había obtenido para sus propios propósitos. Me levanté bruscamente, sintiendo náuseas. Claudia, necesito que me cuentes exactamente todo lo que escuchaste, palabra por palabra. Durante la siguiente hora, Claudia me relató conversaciones que pintaban un cuadro devastador. Ana y Carlos habían estado planeando esto durante meses. El plan original era que Carlos convenciera a Fernando de expulsar a mamá, que Ana manipulara los documentos financieros para querer hacer parecer que la empresa necesitaba nueva administración y que una vez que yo estuviera fuera, ellos se apoderarían gradualmente de todo. Pero, señora Eugenia, continuó Claudia, después de que usted le pidió ayuda a Ana para investigar a sus hijos, escuché otra conversación donde Ana le decía a Carlos que usted sospechaba algo y que necesitaban acelerar los planes. ¿Qué más dijeron? Ana le dijo que había encontrado una manera de usar su venganza contra usted, que iba a ayudarla a vender las acciones, pero que ya tenía preparado un plan para que esa venta fuera declarada inválida por influencia indebida, o algo así. Mi mente trabajaba ferozmente procesando esta información. Ana había estado jugando un juego mucho más sofisticado. Me había ayudado a vender mis acciones a Jorge, probablemente sabiendo que después podrían usar argumentos legales para invalidar la venta, alegando que yo había sido manipulada emocionalmente por la traición de mis hijos. ¿Hay algo más, Claudia? Sí, señora. Escuché que Ana le dijo a Carlos que una vez que recuperaran el control de la empresa, iban a casarse y manejar todo juntos. Que Fernando y Verónica serían fáciles de controlar, porque necesitaban dinero para las deudas, y que usted estaría completamente destruida y no podría hacer nada. La magnitud de la conspiración era abrumadora. No eran solo mis hijos, era mi amiga más cercana, mi confidente, la mujer en quien había depositado mi confianza absoluta durante 2 décadas. Ana había estado esperando pacientemente el momento perfecto para destruirme, y había usado mi propia vulnerabilidad emocional como el arma para ir a hacerlo. Pero mientras asimilaba esta traición adicional, una sonrisa extraña comenzó a formarse en mis labios. Ana había cometido un error fatal. Había subestimado completamente mi capacidad de adaptación y mi red de contactos que existían fuera de su conocimiento. «Claudia», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, ¿estarías dispuesta a testificar sobre estas conversaciones si fuera necesario? Por supuesto, señora Eugenia. Usted siempre ha sido muy buena conmigo, y lo que están haciendo es terrible. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Era Fabián, un abogado especialista en fraudes corporativos que había conocido en mis primeros años como empresaria. Un hombre íntegro que no se dejaba sobornar y que tenía fama de ser
implacable con los estafadores. Fabián, soy Eugenia. Necesito tu ayuda urgentemente. Tengo evidencia de una conspiración para cometer fraude corporativo y creo que también hay falsificación de documentos involucrada. Eugenia, ¿estás bien? Suenas muy seria. Nunca he estado más seria en mi vida, respondí. Y nunca he necesitado más tu ayuda. Ana y Carlos habían planeado usar mi dolor emocional contra mí, pero no habían contado con que yo tuviera recursos que ellos desconocían completamente. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. Fabián llegó a mi casa a las 10 de la noche con 2 investigadores privados y una grabadora digital. Durante 3 horas, Claudia relató meticulosamente todo lo que había escuchado, mientras los investigadores tomaban notas detalladas y verificaban fechas. Fabián, con sus 30 años de experiencia en fraudes corporativos, me aseguró que teníamos evidencia suficiente para proceder legalmente. Eugenia, esto va más allá de una simple conspiración familiar, me dijo con gravedad. Ana ha estado cometiendo fraude fiduciario, abuso de confianza y posiblemente falsificación de documentos. Carlos está involucrado en conspiración para cometer fraude. Podemos destruirlos legalmente. Al día siguiente, mientras Ana probablemente se preparaba para ejecutar su plan de invalidar mi venta a Jorge, yo estaba en la oficina del fiscal especializado en delitos financieros, acompañada por Fabián y toda la evidencia que habíamos recopilado. La investigación oficial comenzó inmediatamente. Jorge, cuando le expliqué la situación completa, se mostró más determinado que nunca a mantener la compra. Eugenia, lo que te han hecho es despreciable. Yo voy a proteger esta empresa de estos parásitos y voy a asegurarme de que paguen por sus crímenes. La primera arrestada fue Ana. Los investigadores llegaron a su oficina el miércoles por la mañana con una orden de cateo. Encontraron documentos falsificados, copias ilegales de contratos confidenciales y evidencia de que había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de las cuentas de la empresa durante meses para financiar su relación secreta con Carlos. Cuando arrestaron a Carlos 2 horas después, él estaba en su apartamento, aparentemente preparando su luna de miel anticipada con Ana. Los investigadores encontraron más evidencia: planes detallados para tomar control de la empresa, documentos sobre cómo manipular a Fernando usando las deudas de Verónica, y hasta borradores de contratos donde él y Ana se repartían las responsabilidades directivas de mi empresa. Fernando llegó corriendo a Essex a mi casa esa tarde, completamente descompuesto. Por primera vez en años, parecía genuinamente vulnerable, como el niño que había sido antes de que la ambición y la manipulación de otros lo corrompieran. «Mamá», me dijo con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. «No sabía nada sobre Ana y Carlos. Yo solo quería modernizar la empresa. Verónica me convenció de que tú nos estabas frenando, pero nunca imaginé que hubiera toda esta conspiración. Lo observé cuidadosamente, buscando signos de más mentiras, pero por primera vez en meses, Fernando parecía completamente honesto. ¿Y las deudas de Verónica? Son reales», admitió con vergüenza. «Pero yo no sabía que Carlos y Ana lo sabían también. Pensé que era nuestro secreto familiar». «¿Dónde está Verónica ahora?» «Se fue a casa de su madre cuando se enteró de los arrestos. Dice que va a pedir el divorcio porque no quiere estar asociada con un fracaso». Fernando sonrió amargamente. Aparentemente, su amor tenía fecha de vencimiento. Durante las siguientes semanas, la investigación reveló la magnitud completa de la conspiración. Ana había estado robando dinero sistemáticamente durante 2 años. Carlos había estado vendiendo información confidencial a competidores.
Juntos habían planeado no solo expulsarme, sino eventualmente vender la empresa completa a un consorcio extranjero que les había prometido una comisión millonaria. Fernando, aunque había participado en el plan inicial para forzar mi jubilación, no estaba involucrado en los aspectos criminales. El fiscal decidió no procesarlo penalmente, pero Jorge, el nuevo propietario, decidió despedirlo de la empresa. «No puedo confiar en alguien que traicionó a su propia madre», le dijo Jorge cuando Fernando le suplicó una segunda oportunidad. «Encuentra trabajo en otro lugar y aprende lo que significa ganarse la vida honestamente». Ana fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude y malversación de fondos. Carlos recibió 4 años por conspiración y venta ilegal de información corporativa. Verónica, como había predicho Fernando, desapareció completamente de nuestras vidas en cuanto se hizo público el escándalo. 6 meses después, estaba sentada en un café elegante del centro de la ciudad con mi nieta Claudia, la hija de Fernando, que había decidido mantener mi apellido después del divorcio de sus padres. A los 22 años, estudiaba arquitectura y había expresado interés genuino en aprender sobre la industria de la construcción. «Abuela», me dijo mientras removía su capuchino, «¿no te sientes sola después de todo lo que pasó?» La miré con cariño. Era una joven inteligente, con ojos honestos que me recordaban a Fernando, antes de que la ambición lo corrompiera. «Claudia, he aprendido que estar sola y estar en paz son cosas muy diferentes. ¿Pero no extrañas tener familia?» «Tengo familia», sonreí tocando su mano. «Te tengo a ti. Y tengo algo más valioso. Tengo mi dignidad intacta». Jorge había resultado ser un excelente administrador de la empresa. Había mantenido a todos los empleados leales, había expandido los contratos gubernamentales y cada mes me enviaba reportes detallados de cómo crecía el negocio que yo había fundado. Con el dinero de la venta, había comprado una casa pequeña cerca de la playa y había comenzado así a asesorar a mujeres emprendedoras jóvenes. Fernando había encontrado trabajo en una empresa de construcción pequeña, donde ganaba una fracción de lo que solía ganar conmigo. Pero según las noticias que llegaban a través de Claudia, estaba aprendiendo humildad y responsabilidad por primera vez en su vida adulta. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Swinge, le dije a mi nieta mientras observaba a las personas pasar por la ventana del café. Ellos pensaron que me estaban quitando mi futuro, pero en realidad me dieron el regalo más grande, la libertad de ser yo misma sin cargar con hijos ingratos. Claudia se rió. «Abuela, eres increíble. A los 66 años empezaste una vida completamente nueva». «No», la corregí con una sonrisa. «A los 66 años, finalmente, empecé a vivir para mí misma en lugar de vivir para otros que no lo apreciaban». Esa noche, en mi nueva casa junto al mar, me senté en mi terraza con una copa de vino y observé el atardecer. El sonido de las olas era infinitamente más relajante que las llamadas de teléfono de empleados problemáticos o las quejas de hijos manipuladores. Por primera vez en 40 años, mi tiempo era completamente mío. Hoy estoy sola, pero por primera vez en décadas, estoy completamente en paz. 2 años después de la tormenta que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi casa frente al mar, sin la urgencia que me acompañó durante 4 décadas. No hay alarmas a las 5:30. No hay empleados esperando instrucciones. No hay hijos ingratos planeando traiciones en las sombras. Solo el sonido suave de las olas y la libertad absoluta de decidir cómo quiero usar cada hora de mi día. Mi rutina ahora es completamente diferente. Me levanto cuando mi cuerpo lo decide.
Preparo café en una cocina pequeña pero acogedora y salgo a caminar por la playa mientras el sol sale lentamente sobre el horizonte. A los 68 años he descubierto músculos que no sabía que tenía y una serenidad mental que nunca experimenté durante mis años como empresaria. La casa que compré es modesta comparada con la mansión familiar donde crié a mis hijos, pero cada centímetro de este espacio es genuinamente mío. No hay fotografías de hijos traidores en las paredes. No hay recuerdos dolorosos escondidos en los cajones. He decorado todo con colores que realmente me gustan. Tonos cálidos de terracota y verde oliva que reflejan mi nueva personalidad relajada. Mi jardín es mi nuevo proyecto de amor. Plantas suculentas, hierbas aromáticas, flores silvestres que no requieren el mantenimiento obsesivo que solía dedicar a las rosas perfectas de mi vida anterior. Cada mañana trabajo con mis manos en la tierra, sintiendo una conexión con algo auténtico y real que había perdido en el mundo artificial de los negocios corporativos. Los fines de semana recibo a Claudia, mi nieta, que se ha convertido en mi compañía más preciada. A los 24 años, Xinox se graduó de arquitectura y ahora trabaja en una firma importante de la ciudad. Viene a visitarme con sus novios ocasionales, sus problemas universitarios, sus sueños profesionales, y yo la escucho con la paciencia que nunca tuve para sus padres. «Abuela», me dijo durante su última visita mientras cocinábamos juntas, «me encanta cómo has cambiado. Antes siempre parecías tensa, como si estuvieras cargando el mundo en tus hombros». «Porque lo estaba cargando», le respondí mientras cortaba verduras frescas de mi jardín. «Pero resulta que el mundo puede funcionar perfectamente bien sin que yo lo controle». Claudia se ha convertido en mi vínculo con la familia que vale la pena mantener. A través de ella me entero de que Fernando finalmente se divorció de Verónica y ahora vive en un apartamento pequeño, trabajando como supervisor de obras para otra empresa. Según Claudia, su padre ha cambiado mucho. Es más humilde, más trabajador y aparentemente ha aprendido a valorar las cosas que antes daba por sentadas. ¿Alguna vez habla de mí? Drenia, le pregunté una vez, más por curiosidad que por nostalgia. Constantemente, respondió Claudia. Dice que fue el mayor idiota del mundo, que perdió a la mejor madre por escuchar a las personas equivocadas. No siento amargura hacia Fernando Anymore. El tiempo y la distancia han transformado mi dolor en una especie de indiferencia benevolente. Él tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Yo tomé las mías y he encontrado una paz que no sabía que existía. Ana sigue en prisión y, según las noticias que ocasionalmente llegan hasta mí, ha perdido completamente su licencia como contadora. Carlos cumplió su sentencia el año pasado, pero aparentemente no puede encontrar trabajo estable porque su historial criminal lo precede. La justicia siguió su curso sin que yo tuviera que hacer nada más que decir la verdad. Jorge ha convertido mi antigua empresa en un éxito aún mayor del que yo había logrado. Cada trimestre recibo un reporte detallado de los avances y me llena de orgullo saber que lo que construí durante 40 años sigue creciendo en buenas manos. Ocasionalmente, Jorge me invita a secar en eventos de la empresa, pero siempre declino educadamente. Esa parte de mi vida está cerrada y no tengo interés en mirar hacia atrás. He comenzado a trabajar como mentora para un grupo de mujeres emprendedoras en la ciudad cercana. Una vez por semana manejo hasta allí y comparto mi experiencia con señoras de 40 y 50 años que están comenzando sus propios negocios después de divorcios o crisis familiares. Es gratificante ayudar a mujeres que, como yo,
Han descubierto que su verdadera fuerza emerge cuando dejan de vivir para otros. Señora Eugenia, me dijo una de ellas la semana pasada, usted es nuestra inspiración. Si pudo empezar de nuevo a los 66 años, nosotras podemos hacerlo a cualquier edad. El secreto, le respondí, no es empezar de nuevo. Es empezar a vivir auténticamente por primera vez. Mi vida social ahora incluye a vecinos genuinos, no contactos de negocios. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, viene a tomar café los martes y compartimos chismes inocentes sobre la comunidad. Roberto, un viudo de 70 años que vive al final de la calle, me ha invitado a cenar varias veces. Y aunque no estoy lista para romance, disfruto de su compañía inteligente y su humor sutil. Las noches las dedico a leer novelas que había postergado durante décadas, a ver películas que siempre quise ver, a escribir en un diario que nadie más leerá jamás. He descubierto que tengo opiniones sobre arte, sobre política, sobre filosofía que no tienen nada que ver con estrategias empresariales o ganancias trimestrales. Ayer, mientras caminaba por la playa al atardecer, me encontré con una mujer de aproximadamente mi edad que lloraba silenciosamente sentada en las rocas. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me contó que acababa de descubrir que su hijo había estado robándole dinero durante años y que se sentía completamente traicionada y perdida. «Tengo 65 años», me dijo entre lágrimas. «¿Cómo empiezo de nuevo a esta edad?» Le sonreí y me senté a su lado. «Con el primer paso», le dije, y luego con el segundo, y luego con el tercero. Le conté mi historia. No todos los detalles dramáticos, sino la esencia. La traición, el dolor, la decisión de elegir mi propia paz por encima de las expectativas familiares. Cuando terminé, ella me miró con ojos esperanzados. ¿De verdad es posible ser feliz después de algo así? No solo es posible, le respondí mientras observábamos el sol desaparecer en el horizonte. Es inevitable si tienes el valor de elegirte a ti misma por primera vez en tu vida. Esa noche, en mi terraza privada, brindé con una copa de vino por la mujer que fui, por la mujer que soy y por todas las mujeres que algún día tendrán que elegir entre la lealtad familiar tóxica y su propia sanidad mental. Hoy estoy sola, pero finalmente, gloriosamente, estoy en paz.